Bueno, hola, ¿cómo están todos? Aquí otra vez Alejandro Luna, entrevistando a Eugenio Caruti, siguiendo con estas reflexiones que estamos haciendo con respecto a los momentos de Plutón ingresando a Acuario. Y bueno, vamos continuando con lo que hemos venido hablando a lo largo de estas charlas. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal, Ale? Hola a todos. Vamos a seguir con esta reflexión, ¿verdad? Que estamos metafóricamente preparando una conversación más profunda acerca de la entrada de Plutón en Acuario, pero que implica comprender eh, lo más a fondo posible el significado de lo que inevitablemente sucede en el sentido de la secuencia misma del zodíaco impone condiciones al humano y al mismo tiempo como nosotros los humanos reaccionamos a esas condiciones. ¿Mm? Y esa relación entre la nueva información que trae el cielo y los modos arquetípicos e inconscientes con los cuales reaccionamos es lo que nos permite comprender lo más posible la dirección de los acontecimientos para sincronizarnos lo más posible a ellos, digamos. O sea, para que cuanto más podemos comprender lo que es inevitable por el cambio de clima zodiacal, más rápidamente podremos sincronizarnos con esos climas. Eh, lo que venimos conversando, que estamos viviendo una transición cíclica asombrosa, digamos, ¿no es cierto? Para nosotros, digamos, totalmente previsible, porque esto es lo que hemos hablado zodiacalmente, es la entrada de la era de Acuario, en la cual podemos percibir cada vez que aparece un tiempo de Acuario como la entrada de Saturno y de Júpiter en Acuario y la conjunción, que esto fue la pandemia, digamos, ¿no es cierto? Lo disruptivo y el salto que provoca cualquier tiempo acuariano. Ahora vendrán estos 20 años de Plutón en Acuario, pero siempre dentro de los 2000 años de la era de Acuario. Lo cual nos hace decir que nosotros somos generaciones, nosotros y las futuras son generaciones de transición, en la cual, eh, más allá de los acontecimientos objetivos, eh, existe hoy y se va a intensificar cada vez más una presión hacia una transformación psíquica muy profunda del ser humano para que podamos asimilar eh, estos cambios. Mm. Eh, si uno piensa que Acuario significa descentramiento, ¿m? Y aumento exponencial de las interacciones, o sea, caída de las barreras que limitaban las relaciones posibles, y el aumento exponencial de las interacciones significa que la información que circula en las relaciones modifica inevitablemente todas las identidades previas, ¿no? Digamos, este es el significado de interactivo y esto es el significado hasta donde yo puedo percibir lo profundo de Acuario, digamos, ¿no es cierto? O sea, la interacción implica que la información que circula en las relaciones modifica necesariamente a la identidad anterior de los participantes en la relación. Por eso creo que lo más complejo que estamos viviendo es que todo lleva a una redefinición del concepto de identidad, ¿no? Que
qué significa identidad, ¿no? Para nosotros, ¿no? Eh, la palabra identidad en Acuario es completamente diferente a lo que significa para nosotros consciente o inconscientemente. Me parece que es esto lo que tenemos que meditar, ¿no es cierto? Cuando digo transformación psíquica para el ser humano, digo, más allá de los problemas objetivos, la transformación psíquica implica comprender que nuestro psiquismo se constituyó de un modo autocentrado, ¿no? Una necesidad de centro, ¿no? Primero una necesidad de centro externo, puesta en el tótem de la tribu, en los símbolos de la tribu, puesta en Dios, y después una necesidad de sentirse centro, ¿no? Y que esto se correspondió con un universo en el cual primero creíamos que la Tierra era el centro, y después creímos que el Sol era el centro. Y hoy aparece una nueva cosmología que nos está diciendo que el universo es un infinito de galaxias espiraladas, en la cual el concepto de centro es un concepto humano, es una necesidad humana, pero no existe tal cosa como el centro en el universo, aunque para la constitución psíquica humana el centro es una necesidad. O sea, cómo transitamos este descentramiento interactivo, cómo acompañamos este descentramiento en todos los niveles, me parece que es algo que ya está sucediendo, empieza a suceder, es muy perturbador y tenemos que, bueno, meditar sobre esto para comprenderlo, como decíamos antes, para sincronizarnos lo más rápidamente posible con que esta es la dirección inevitable de los acontecimientos. Y en ese sentido, habíamos llegado al final de la conversación anterior, que si queremos comprender esta transición, tenemos que meditar en el signo complementario a Acuario, que es el signo de Leo. Digamos, el signo que arquetípicamente contiene una paradoja, ¿cierto? Digamos, la regencia solar de Leo genera la ilusión de que Leo es el signo del centro, ¿no? Cuando manifiestamente está en la periferia. Al ser una fase del zodíaco, no puede estar en el centro, pero es el signo en el que se genera la ilusión del centro. Es decir, es una fase zodiacal en la cual la sensación de ser sujeto, de ser un yo, de ser un ego, se hace inevitablemente muy, muy potente. Entonces, cómo atravesamos esta ilusión, me parece que es lo que tenemos que conversar. Sí, pensaba que así como nos consta de alguna manera que la Tierra no es el centro del universo o el Sol no es el centro del universo, y eso lo podemos como aceptar eh, claramente, o sea, sin carga, qué diferente es cuando eh, no podemos, o casi como que Leo no quiere aceptar que no es el centro, así como psicológicamente nos cuesta muchísimo no aceptar que cada uno de nosotros no es el centro del propio universo, ¿no? Entonces, creo que esa transición implica también como, bueno, creo que también habíamos hablado, ¿no? De la necesidad de Virgo, también como fase posterior a Leo, pero casi como que no quiero enterarme de que no soy el centro, diría Leo. Y cómo eso traba toda la dinámica zodiacal.
Sí, eso se llama herida narcisista, ¿no es cierto? Ya se suele decir, Copérnico, al descubrir que la Tierra no está en el centro, produjo una tremenda herida narcisista para la especie humana. Freud, con su concepto de inconsciente y la importancia del inconsciente, produjo otra tremenda herida narcisista para lo que nosotros creemos ser, pero creo que la catarata de heridas narcisistas eh, que tendremos que sufrir como especie va a ser cada vez más grande necesariamente por esta cuestión, ¿no? Por esta cuestión que es paradójica, ¿cierto? Porque en un sentido profundo, o sea, forma parte de Acuario que se active lo leonino, en el sentido de que es el salto entre las comunidades aisladas cancerianas en las cuales eh, estamos condicionados para sentir todo lo mismo, para sentir que somos una comunidad casi indiferenciada en un mundo de comunidades separadas entre sí, ¿no? Que aparezca lo interactivo, implica que aparezcan todas las diferencias dentro de la comunidad y todas las diferencias afuera de la comunidad. O sea, la diferenciación es una necesidad de este salto evolutivo. Y en ese sentido, Leo es una fase constitutiva de la diferenciación. Entonces, tienen que existir variantes, tienen que existir cada vez más seres humanos que sientan que tiene una dignidad particular que no está definida por la sociedad ni por la comunidad, y que esa dignidad es valiosa y tiene que manifestarse, tanto entre lo que llamamos individuo como el valor de cada comunidad, de cada nación, de cada civilización, ¿no? Es decir, Leo es una fase constitutiva de la de Acuario, ¿no? Pero al mismo tiempo es el obstáculo más grande, ¿no? Quiero decir, eh, Leo es fundamental para la diferenciación, pero es un peligro para la relación, ¿no? Sí, la primera vez que me doy cuenta de esto, ¿no? Que Acuario ya estaba presente en Cáncer Leo en términos de diferenciación, intercambio, ¿no? Como de dinámicas de diferenciación, que lo que el momento acuariano trae a la conciencia de una manera muy clara y cómo se hacen mutuamente como de fondo figura, ¿no? Leo y Acuario. Desde Leo lo acuariano está presente y desde Acuario lo leonino está presente y cómo, bueno, esa conciencia de darnos cuenta que siempre estuvo perfectamente imbricado uno con otro para no leerlo como, bueno, esto, ¿no? Tipo, Claro, para no leerlo antagonísticamente, antagónico. sino complementariamente, ¿cierto? Y aquí me parece que por eso necesitamos comprender mucho mejor a Leo, porque creo que hay una confusión psicológica en la comprensión de la vibración y la cualidad leonina, ¿cierto? O sea, Leo significa diferenciación, no centro. Diferenciación en el sentido de que es el signo en el cual lo que ha nacido dentro de Cáncer se diferencia de lo canceriano y se expresa y se manifiesta hacia afuera, Mm. como un nuevo paso que en un sentido profundo es un proceso. O sea, Leo es un proceso de diferenciación. Sin embargo, psicológicamente ha quedado, en su primer nivel, queda capturado por el, el hechizo de la diferencia. Una cosa es un proceso de diferenciación, ¿sí?
que en términos que sería lo que Jung llama proceso de individuación, que es un nivel mucho más complejo de lo leonino, y el nivel más básico de lo leonino, que es yo soy diferente, y el ser diferente tengo que manifestarme, expresarme y ser reconocido en mi diferencia, y mi diferencia es única y especial. Ya, mi diferencia es algo constante, no es un proceso. O sea, mi diferencia es una identidad, Sí. no es un proceso de diferenciación. Y Entonces, casi, me parece casi que... como, Sí, como rémora de lo canceriano, esa identidad es afectivizada y puesta en como en un tronito, ¿no? Tipo, lo quiero en mí. claro, exactamente. O sea, el primer nivel leonino, para pensar siempre en la complejidad de cada signo, el primer nivel leonino en realidad es el signo del hijo o de la hija, ¿cierto? Por eso la casa 5, regida por Leo, la casa de los hijos, en ese sentido Leo es el signo del hijo o de la hija, es decir, es el momento psíquico en que eh, se, se siente un valor diferenciado respecto de lo que los padres quieren que ese hijo o esa hija sean, y se produce la necesidad de expresar esa diferencia, de mostrar la diferencia, pero como todo hija, simultáneamente esa diferencia es frágil y pretende un reconocimiento por parte de los padres del propio valor, o por parte del individuo pretende un reconocimiento por parte de la comunidad del propio valor, y ahí está la búsqueda casi dramática de aplauso y de confirmación que la psicología básica de Leo tiene, ¿cierto? Claro. O sea, esa diferenciación se constituye, como vos decías, se afectiviza como identidad, y es aún muy frágil y Mm. necesita confirmación continua, necesita reconocimiento continuo. Casi como que en ese nivel Leo es más bien Luna en Leo. Bueno, eh, lo podríamos, lo podríamos llamar de esa manera, ¿sí? Eh, o dicho más complejamente, en este primer nivel, el cáncer se corresponde con la infancia de la especie humana, y Mm. Leo con la adolescencia. O sea, porque todo lo que estamos diciendo del hijo o la hija leonino, es en realidad el hijo o la hija adolescente. Digamos, en ese sentido, ese primer nivel de Leo es arquetípicamente la adolescencia. Es decir, ese nivel de diferenciación es muy frágil, es muy frágil, es muy provocador, y es una diferenciación que no está calma en sí misma, y que acepta la diferencia de todos, sino que está centrada en sí misma y proclama su diferencia como si fuera la única diferencia. Sí, pensaba esto que vos también has comentado en algún momento, que la fase de Leo aparece relativamente de forma prematura en el zodíaco, ¿no? ¿no? Como la identidad está recién en la quinta fase, y ahora creo que nos estamos empezando a dar cuenta que el Leo maduro es la 11ª fase. Digo, la Claro, diferenciación no adolescente. exactamente. Acuario es todos somos diferentes, cada diferencia es valiosa, sea cual sea, y es la interacción creativa de todas las diferencias lo importante. Pero este nivel, diríamos, polarizado de Leo, ¿no? que sale de la incubadora canceriana, aún no comprende la presencia sistémica virginiana, menos comprende el signo complementario. Los, los signos zodiacales psicológicamente
que maduran en la comprensión de de dónde vienen y a dónde van y cuál es su opuesto complementario, digamos, la, la complementariedad de los signos zodiacales es la maduración psíquica Sí, sí. de cada uno de los signos, ¿verdad? Y en Entonces, este momento leonino, Acuario ni siquiera aparece en el radar. O sea, no lo puede en aparecer. ese momento, exactamente, en ese momento leonino, Acuario ni siquiera aparece en el radar. No aparece la capacidad de legitimar la diferencia de todos, ¿no? De no sentirse único y especial, y no aparece la comprensión de que esa diferencia eh, va a ser modificada en las interacciones. Es decir, esa sensación de identidad diferente es un proceso, es una diferenciación Exacto. que es vincular. Pero bueno, ahí tenemos que detenernos porque en este primer nivel de Leo se forma lo que llamamos yo. El yo, el ego, la sensación de sujeto autocentrado que no está dispuesto que pretende confirmarse en sus relaciones y no está dispuesto a encontrarse con las demás diferencias y menos aún a transformarse en el encuentro con los demás, bueno, eso, eso es el yo. ¿No es cierto? Eso es eh, lo que arquetipiza el signo de Leo en este primer nivel y está en todos nosotros. De vuelta, que cada uno de los miembros de las comunidades se, se valore a sí mismo, se diferencie, no quiera aceptar la definición de sí mismo que le dan los otros. Se quiera como, como en esta palabra tan contemporánea, quiera definirse desde cómo se percibe a sí mismo, de cómo se siente a sí mismo, y en ese sentido rechace la definición de los demás, es un paso necesario. O sea, no puede haber Acuario sin este paso. Claro. Pero al mismo tiempo, este paso pone en peligro a Acuario en el sentido de que la tremenda excitación que produce descubrirse como alguien diferente a los demás, valioso, eh, esa excitación busca mostrarse y confirmar que soy especial y hasta creer que soy único. Digamos, comprender este proceso me parece que forma parte de la transformación psíquica necesaria para acelerar y disminuir el nivel de conflicto que todo esto trae. De vuelta, si comprendemos este primer nivel de Leo, que es el yo, que es algo universal y más allá de cualquier persona, de cualquier código natal, cualquier comunidad, cualquier nación, la especie humana misma que se siente en el centro de la Tierra y hoy se siente en el centro del universo. Digamos, en la fase anterior proyectaba ese centro en los dioses o en Dios, ahora ha reabsorbido ese centro proyectado y la especie humana no sentimos el centro. El centro, mientras se nos aparece un universo muchísimo más complejo del que habíamos imaginado, nos seguimos sintiendo el centro de ese universo. Estamos en una paradoja de una alta contradicción, ¿no? Que evidencia lo difícil que nos es tramitar, porque
en una palabra que estábamos usando antes, apareció antes en la conversación, acá está la paradoja de lo que de lo que la psicología moderna ha denominado narcisismo, ¿cierto? El narcisismo es necesario en el sentido de amor propio y de dignidad específica, pero al mismo tiempo se, se convierte en una patología vincular. ¿Mm? En el sentido que el embelezamiento, la excitación que provoca la autoimagen, ¿no es cierto? La imagen de sí mismo, que se siente tan poderosamente, esa excitación es tremendamente dramática, parece autosuficiente, pero en realidad es totalmente dependiente. Sí, sí, si vamos al mito de Narciso, es hasta suicida, ¿no? Dependiente, hechizada con la propia imagen y suicida eh, como final lógico de permanecer en ese nivel. Acá está la paradoja que creo que la psicología tiene que comprender mucho más, digamos, y para eso la astrología trae mucha información, ¿no es cierto? De esta necesidad de autorreferencia transitoria, pero que se exacerba en una excitación dramática que, que se convierte en un obstáculo para la relación porque busca continuamente confirmación. ¿No? Y me parece que esto es lo que estamos viendo cada día más Sí, sí. en la sociedad humana, digamos, ¿no es cierto? Antes los leoninos podríamos decir que eran los reyes, digamos, lo leonino estaba ritualizado, los rituales hacían que los reyes tuvieran un lugar central, pero a través del ritual. Ahora, esa sensación de diferencia y de centro que se proclama dramáticamente hace que tenga que ser confirmada todo el tiempo. Y esto lo estamos viendo en, digamos, la necesidad de ser estrella, ¿no es cierto? La cantidad de estrellas Sí. de rock, o sea, Sí. musicales, Y uno actores, etcétera, etcétera. ¿no? Con las redes sociales y TikTok y Instagram haciéndose. Exactamente. O sea, es una necesidad del psiquismo actual el mostrarse y confirmarse, ¿no? Esto que vos decís, me parece, las redes, que sería Acuario, ahora lo primero que hacemos en las redes es los selfies, los likes, y en TikTok mostramos todas nuestras proezas continuamente y necesita mostrarse compulsivamente, digamos. Ahora, uno puede criticar esto o comprenderlo. Son dos Claro, cosas. O sea, esta es una fase necesaria. Antes éramos todos obedientes y aceptábamos el lugar que la comunidad nos daba, y esta es una presión tremenda para los cuerpos y para cada uno de nosotros en no poder eh, indagar en la propia especificidad, no poder participar desde la propia voz o especificidad en la conversación global. ¿Mm? Y esto es evidentemente algo necesario. ¿Mm? Pero, ¿cómo profundizamos en ello para que esta transición sea más rápido y este primer nivel de lo leonino se comprenda mejor y se transite más rápidamente? ¿No? mm, Digamos, siendo Sol en Leo en particular, cuando diseñé la visualización de Leo en las visualizaciones que hacemos del zodíaco en, en Casa 11, siempre me ha dado cierto pudor la visualización de Leo, ese personaje que en una colina frente al sol lleno de emblemas grita yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, en un punto
siempre me ha dado pudor, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque es justamente la necesidad de definir este nivel psíquico, ¿no? que es, que es dramático y que es frágil. Eh, Esa fragilidad no es fácil de verla en un principio, ¿no? Porque al principio lo leonino se ve dramático, inclusive, no sé, como emocionalmente, como que sale para afuera, como casi como una alegría, pero no se ve la fragilidad y el condicionamiento sistémico que tiene ese lugar. claro, la dependencia de la confirmación, Claro, diríamos, la dependencia de feedback. Y si lo dijéramos acuarianamente, sí, cómo no voy a necesitar feedback si soy un ser vincular que me descubra a mí mismo en la interacción con los demás? claro, claro, Ahí ya estamos en acuario. es otro nivel del feedback, claro. Pero este no es el ego, digamos, porque justamente, precisamente, en principio, el yo se siente narcisísticamente especial por sí mismo y no es consciente de la dependencia de la confirmación, en la confirmación vincular que tiene. Y cuando digo narcisismo, lo digo narcisismo positivo o negativo, ¿no? Porque, digamos, yo puedo ser especial y único porque soy el mejor y el superior, o porque soy el peor y el incomprendido y el que no sirve para nada. Bien, Y me está entonces, ocurriendo algo parecido en este momento, lo confieso, como, porque pensaba, claro, acuario, el complemento, acelerar procesos, pero después digo, pero está Virgo y después el lío del juegos de poder con Escorpio y después toda la temática, oh, qué desastre, los humanos, ¿no? ¿No? Es como que es increíble ya como el cerebro empieza a dramatizar el propio lugar de la humanidad. Ahora tenemos que hacer un súper proceso y ya estamos otra vez en el, lo digo por mí, ¿no? Ya estoy otra vez en este dramático. Ahora en vez de yo ser dramático, es la raza humana la dramática, que tiene que hacer todo un proceso evolutivo, bla, bla, bla. Y es el surco arquetípico donde lo leonino entra solito, ¿no? Si, estaba como confesando esa sensación. sí, sí, sí. Bueno, es que a ver, ahí de vuelta. Leo es diferenciación y diferenciación significa un proceso. ¿Mm? Significa aceptar que en la diferenciación me voy descubriendo, pero que en realidad si me voy descubriendo, me voy mostrando, voy participando y acepto que todos los demás se muestren y participen desde la diferencia, nos vamos descubriendo, nos vamos encontrando. Y este es un proceso. Lo que tenemos que disolver es la creencia de que esto es una identidad, que esto es así y para siempre, ¿no? Si como humanos nos sentimos en proceso, ¿no? Si cada comunidad se siente en proceso, si cada ser humano se siente en proceso de revelación y descubrimiento de una identidad que se actualizará siempre, porque nunca terminará de ser consciente de sí misma ni podrá comprenderse absolutamente, justamente porque va a recibir nueva información a través de las experiencias y de los vínculos. Bueno, ahí bajaría el dramatismo, pero justamente digamos, acá, digamos, con lo que vos traes, creo que está, para mí es la palabra clave, ¿no es cierto? Diferenciación es un proceso. Claro, y pensaba, identidad en proceso de transformación es muy diferente a la sensación que tiene la identidad que le pasan cosas, ¿no? Claro. Es una identidad que me van pasando cosas a lo largo de la vida
y termino más o menos machucado a partir de las cosas que me Pero ocurren. que me pasan cosas porque no absorbo la información de lo que me ocurre. No absorbo las transformaciones de lo que me ocurre. Ni lo leo como un proceso que me está ocurriendo, sino como hechos. Exactamente. Lo leo como un conflicto en que me encuentro, como una identidad fija, separada y especial, que choco con distintos factores de la realidad y estoy en conflicto. Dicho de otra manera, digamos, Escorpio es lo que siente Leo cuando se empieza a darse cuenta que la realidad es Acuario. ¿Cierto? O sea, esta identidad autocentrada que no comprende su fragilidad y su necesidad de reconocimiento, empieza a experimentar conflicto continuamente, ¿eh? Porque no puede traducir de otra manera la transformación que le exige el vínculo, es decir, Acuario. En ese sentido, es muy coherente lo que el zodíaco muestra, ¿no? Ahora, psicológicamente, creo que este es el trabajo que tenemos que enfrentar, ¿no? Y en ese sentido, creo que el primer tramo de la era de Acuario tiene que ser la exacerbación del yo, para que el yo pueda verse tal cual es, para que el sujeto autocentrado se pueda distinguir claramente tal cual es y que es un generador sistemático de conflicto, de dolor y sufrimiento. Y que esto no es una idea mística de los hindúes o algo por el estilo, sino que esta es la realidad. El yo es un agente de conflicto. ¿Por qué? Porque es rígido. Entonces, cuanto más yoes aparezcan, es decir, cuanto más identidades fijas y fuertes aparezcan, más conflicto va a aparecer, dado que son rígidas. Digamos, más narcisismo se va a mostrar, más líderes narcisistas van a aparecer, más rockstars van a aparecer, cada uno se verá que es cada vez más frágil y dependiente, ¿sí? Y excitado, más naciones que necesariamente tienen que mostrar su diferencia y su dignidad, pero lo hacen con una susceptibilidad y un ego extraordinario, ¿no es cierto? Digo, el ego de las naciones se ve muy claro en la carrera espacial, ¿no? El hecho que el ser humano llegó a la Luna y lo único que supo hacer fue clavar el estandarte de su tribu, es algo que nos tiene que hacer pensar. Y ahora están llegando, bueno, los chinos, los hindúes, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día llegaron los hindúes, pero cada uno pone su bandera. Cada uno se apropia de la experiencia y nadie tiene ninguna comunidad humana tiene la grandeza de simbolizarla como una experiencia humana, ¿no es cierto? O sea, el día que, que alguna comunidad llegue con una astronave y astronautas a algún lado y clave la bandera de las Naciones Unidas, creo que habremos hecho una gran transformación. Claro. Para Pero eso hoy, primero hay que llenar de banderitas la luna, ¿no? bueno, claro, tenemos que soportar ver la mezquindad de nuestros egos, de los egos que admiramos, de nuestros propios egos, de los egos que admiramos, de los egos nacionales y del ego humano en esto que llamamos antropoceno, ¿no es cierto? O sea, estamos en el antropoceno y todavía no nos da vergüenza, ¿no? De sentirnos tan diferentes, especiales y únicos, no solo en el planeta, en la Tierra, sino en el mar de galaxias, ¿no es cierto? Digamos, aún somos tan frágiles en nuestra identidad que no podemos cuestionar
esta sensación de ser tremendamente especial. Bueno, y creo que esto tendremos que verlo. Por eso creo que vamos a asistir a una exacerbación de líderes narcisistas, por ejemplo, hasta que nos demos cuenta que los humanos resonamos con mucha fuerza con estos seres humanos muy excitados corporalmente, que están dependientes de la interacción y lo que se piensa de ellos, y se convierten en supuestamente grandes líderes. Pero bueno, creo que si uno mira el mapa político del planeta Tierra, esto es lo que está emergiendo. O sea, no, es casi excepcional ver un dirigente calmo, ¿no? Es como si, desde el punto de vista arquetípico, todos los dirigentes nacionales están en la visualización de Leo gritando yo soy yo. No hay ninguno que se calmó, se sacó los estandartes de encima y empieza a caminar tranquilo. De esa calma Es que, lidera. además, en este nivel, un líder calmo es cuestionable, diríamos. Es tipo, algo raro tiene esta persona. O sea, no puede ser líder si es calmo. Claro, porque me parece que estamos atravesando una fase de mucha excitación narcisista. La autoimagen excita. ¿Eh? Digo, lo que vos decías de TikTok, me quiero mostrar. Entonces los que se muestran son valiosos, porque hacen espejo a una necesidad psíquica. O sea, cada variante, cada diferencia humana necesita mostrarse, y aún lo hace adolescentemente en esta primera fase. Pero el que Y se necesitan muestra está. mostrarse y... No digo No, decime. que todo aquel que se muestra en las redes está totalmente esperando los likes, además. No es que lo hace que se muestre nada más, sino que además está. Y si, y si no vienen los likes, se ve claramente cómo esa identidad es tan frágil que la persona se deprime, Sí, porque sí. no puede sostener un sí mismo que no sea dependiente de la confirmación. Ujú, O sea, no de la relación, sino de la confirmación. O sea, claro. es algo muy distinto decir, no, necesito la relación para comprendernos, a decir, necesito confirmación. Y si no me llega la confirmación, me deprimo. Si me confirman, me excito más aún. Y me muestro más aún. Si no me confirman, me deprimo. Digamos, este proceso tenemos que comprenderlo, porque este es el yo. Digamos, el yo es una estructura psíquica inelástica, digamos, o sea, que tiene una elasticidad limitada, digamos, se expande y se contrae, se expande y se contrae, ¿no? Pero no se deja atravesar, no se deja permear por la información que recibe, no se deja transformar. Ahora, podemos dejar de ser la especie que está en el centro, podemos dejar de ser la nación que se siente en el centro y quiere ser reconocida y, y, y tiene una enorme susceptibilidad a las críticas de los demás, o la religión que es susceptible porque no puede ser atacada, o toda la susceptibilidad de los grupos de diferentes que se juntan entre sí y son muy susceptibles a cualquier crítica, a cualquier cuestionamiento, ¿sí? O sea, podemos pasar a otra fase si no comprendemos esta fase. Tenemos que comprenderla a fondo. Sí. Ahora, lo Porque planteas así, me parece como dice Capusotto, es imposible que no sea de esta manera, ¿no? Como esa impotencia, te diría. bueno, creo que esto es lo más complejo de entregarse, de absorber a la astrología, no como un mero
conocimiento intelectual, sino como un hecho, ¿cierto? Que quiere decir, hay que atravesar las fases implicadas en un orden, que no se pueden sortear. Hay que atravesarlas, hay que agotarlas, tienen que madurar, tienen que manifestarse hasta agotarse y poder convertirse en otra fase. ¿Mm? Digo, hasta que no nos demos cuenta que el yo, el sujeto autocentrado, el individuo que está en continua pelea con lo colectivo, ¿no? Esa batalla individualismo-colectivismo que uno puede predecir que va a ser, las próximas décadas van a ser eso. O sea, sociedades cada vez más, de cada vez mayor variación multicolor, excitada, en tensión con necesidad de seguridad colectiva que vuelve a la uniformidad anterior. ¿No? O sea, individualismo, colectivismo, creo que es una batalla que parece ideológica, pero en realidad es una fase de la transformación psíquica, ¿no? Que va en la dirección de un mundo de interacciones creativas. Pero bueno, esto es lo que hay que atravesar. De vuelta, hasta que la psicología, o sea, hoy la psicología es hoy la psicología del sujeto, la psicología del centro, la psicología del individuo, la psicología, y no tenemos herramientas todavía para profundizar en la transformación, ¿no? de este sujeto centro yo. Ya. En este sentido, acá está la segunda fase de Leo, que podríamos, digamos, comprenderla en la psicología junguiana. Creo que la psicología junguiana expresa un nivel mucho más maduro y profundo de los arquetipos leoninos, ¿cierto? Que es precisamente no el individuo, sino la individuación, digamos, el proceso de individuación que implica que ese ser, ese yo, ese ego diferenciado, empieza a madurar en un proceso de diferenciación de los imaginarios colectivos que lo constituyen. Se empieza a descolectivizar, pero no en contra de lo colectivo, que es la primera fase, sino comprendiendo lo colectivo en sí mismo y agotando las imágenes del inconsciente colectivo que arquetipizan y desingularizan a ese ser humano. Sí, pensaba digamos, la trampa, de alguna manera, que otra vez pone la propia identidad como en el malentendido, en que o la diferencia entre el proceso de individuación y el narcisismo espiritual, ¿no? Que a veces se confunde mucho, ¿no? Ah, estoy en pleno proceso de individuación y es el mismo narcisismo que ahora está proyectado en el yo superior, en el self, pero sigo siendo yo ahora en el nivel. Bueno, eso es la materia prima del mismo proceso de, Bueno, de, de, de individuación, hay que ¿cierto? pasar por ahí en algún Hay momento. que pasar por ahí y en ese sentido tenemos que profundizar mucho más.
si tomo a la psicología junguiana como una metáfora o mejor dicho, como una sabiduría que nos puede acompañar en este proceso tan necesario, en el sentido que las primeras fases de la individuación han sido muy comprendidas como el viaje del héroe, ¿no es cierto? Claro, Pero me parece fundamental que nos demos cuenta que el arquetipo del viaje del héroe es aún un arquetipo muy violento, muy agonístico y muy masculino, ¿no? Digamos, es un arquetipo muy unilateral. Por algo no se dice el viaje de la heroína, claro. ¿sí? Sí, el arquetipo del viaje del héroe es violento, está en guerra, está en batalla, está peleando, son todas imágenes que hacen a a una necesidad de violencia en la diferenciación, ¿no? Que aún es muy básica, ¿no? Creo que mm, la, la comprensión de la psicología junguiana tiene que pasar mucho más aceleradamente a las fases más maduras del proceso de individuación, que es el trabajo con los arquetipos del ánimos y del ánima, es decir, la unión de los opuestos en el psiquismo. O sea, el psiquismo madura en la unión de sus opuestos. Y en este caso, en la comprensión de los aspectos femeninos y masculinos que están inconscientemente organizando el psiquismo de un cuerpo femenino o masculino. En esa comprensión de esos arquetipos se produce una unión de opuestos y una maduración cada vez más profunda que lleva a una síntesis de lo que Jung llamaría a sí mismo, ¿m? Que aún sigue siendo un centro, Sigue siendo ya la misma palabra, ¿no? que aún sigue siendo un centro, Sí, ¿no? pensaba también que esto que comentabas del viaje del héroe, que tiene una forma agresiva, violenta, sigue como rindiendo, o sea, como que el viaje del héroe realmente termina cuando vuelve a la casa de la mamá y le cuenta, mamá, mamá, hice esto, descubrí el tesoro, qué sé yo, y siempre no hay un viaje del héroe que el héroe se va y después nunca sabemos más, que sería más no sé, lo desconocido, y nunca nos enteramos, sino que implica como o sea, como un regreso, digamos, a lo canceriano en el sentido de que ahora le cuento a mi mamá, sigue siendo adolescente y agresivo. Le cuento a mi mamá y a mi Sí, tribu todo lo que hice y descubrí. de vuelta, tenemos que comprender la, la dimensión necesaria de estas imágenes del inconsciente colectivo, porque es el modo como se nos simboliza la aventura de diferenciarse en un sentido más profundo que el de sentirse diferente, ¿no? Ya, o sea, al mismo tiempo que relativizamos lo que comprendemos. Claro. No estamos criticando el viaje del héroe, sino que estamos diciendo, bueno, ¿cómo pasamos más rápido por esa fase y cómo llegamos mucho más rápido a la importancia de la unión de los opuestos en cada uno de nosotros y especialmente de los opuestos entre el lado masculino y el lado femenino de cada uno de nosotros, entre los niveles más sensibles y los niveles más de, ligados a lo afirmativo y digamos, al lado masculino y al lado acoplante femenino. ¿Cómo se produce ese acoplamiento en nosotros entre lo masculino y lo femenino? Digamos. Creo que ahí estamos en el, eh,
en el corazón del proceso de individuación junguiano, que es la reabsorción de lo proyectado, es la reabsorción de aquello, de los imaginarios que se lanzan hacia afuera y distorsionan la percepción de la realidad. En esa comprensión creo que podemos abrirnos al nivel aún más profundo de lo leonino, en el cual ya estamos en el encuentro con Acuario, que es en ese proceso de reabsorción de las proyecciones, de reabsorción de cómo el psiquismo profundo construye y distorsiona la realidad, cómo aparece el aprendizaje en el vínculo real. Cómo el vínculo real aparece cuando el psiquismo puede despojarlo de todas sus proyecciones y construcciones, pero ahí aparece el misterio del encuentro entre lo diferente. Digo, no es lo mismo animus y ánimo y ánima que varones y mujeres. La comprensión mutua entre varones y mujeres. Claro. Si vos me preguntás lo que para mí es lo más importante de todo lo que está sucediendo en esta transición, para mí es la revolución que está ocurriendo en, en las mujeres del planeta Tierra. Creo que este es un proceso absolutamente necesario, que es aún totalmente incipiente, pero que es lo más, a largo plazo es lo más transformador, porque hay un desequilibrio tan grande en nuestro psiquismo que se refleja en todos los planos, y si no se produce el encuentro, la comprensión de las diferencias, ¿sí? Entre géneros, es imposible que se produzca la comprensión de las diferencias entre colores de la piel, entre, Claro. entre naciones, entre comunidades y con los animales y las plantas y las estrellas, ¿no? Y ese proceso es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero ahí ya estamos en la aceptación cardíaca de la relación entre diferencias, ¿no? Y yo creo que esto es el florecimiento de Leo en su encuentro con Acuario, ¿no? Digamos, la apertura del corazón, ¿no? El corazón no entendido como centro personal, sino entendido como espacio en el que eh, comprendo todas mis reacciones y las reacciones de los demás como reacciones arquetípicas que velan y distorsionan la necesidad de encuentro. La posibilidad de abrazo, ¿no? El abrazo me suena como el corazón, como capacidad de abrazar a los. Exactamente. Digamos, yo diría, lo profundo del acoplamiento Leo-Acuario es relaciones de corazón, relaciones cardíacas, no tu corazón o mi corazón, sino que las relaciones son de corazón a corazón, en la cual como individuos, como comunidades, como humanos con la naturaleza, podemos comprender la larga historia de batallas, guerras, violencia, incomprensión y dolores en los que nos hemos infringido unos a otros, y que aflore un sentimiento de hermandad, ¿no? Un sentimiento Eterno, claro. cardíaco que vaya disolviendo todas las heridas Mm. que nos hemos infringido unos a otros a lo largo de toda la historia, ¿no?
toda comunidad ha sido herida por otra comunidad, toda civilización, toda religión, eh, nos hemos lastimado, ¿no? Y creo que el corazón es el espacio de, usando palabras quizás viejas, el espacio del perdón, ¿no es cierto? El espacio de perdonarnos unos a otros las crueldades que hemos hecho unos con los otros, sin que ninguna identidad individual, de género, racial, nacional, eh, se sienta superior o inferior, más buena o más mala, sino creo que las relaciones de corazón eh, implican el, el destilado de las experiencias humanas en el corazón para, no sentirme, para sentirme diferente, pero absolutamente hermanado con todos los demás. ¿Por qué? Porque somos todos humanos. Ese sentimiento de humanidad eh, creo que es la promesa del encuentro Leo-Acuario. Como, como sentimiento que permite el encuentro transformador, como el fin de todas las batallas. Mm. Ahora, creo que esta es una promesa, es la promesa de la era de Acuario. Y creo que este es el viaje. Es la oportunidad, lo que el clima nos propone. Después veremos. Lo que el clima nos propone, el aprendizaje que el clima nos propone en estas fases, ¿no? Quería Me volver parece. un Sí, cachito sí. atrás cuando hablaste de la importancia para el viaje, digamos, de la conciencia humana de lo que tienen que ver las mujeres, ¿no? El polo femenino. Y pensaba que, claro, desde Lao Tse, con el yin y el yang, o la alquimia con el ánima y el animus, el rey y la reina, las bodas sagradas, todo eso como que idealísticamente se viene trabajando, digamos, el encuentro, pero es como que recién ahora parecería que la sociedad o las sociedades están como realmente experimentando, ¿no? Lo que es, en este caso, el otro polo, si podríamos decir que el patriarcado durante los últimos milenios tomó el poder, cómo eso se va aflojando y aparece con muchísima fuerza, casi que a veces se podría sentir como una fuerza hasta casi vengativa en los extremos, ¿no? Del polo del feminismo, que es absolutamente necesario, y cómo, bueno, cómo también entender, comprender eso como necesario del viaje y recibirlo y abrazarlo también. Eso pensaba también, como que eso recién ahora nos estamos dando cuenta de todo lo que ese polo femenino receptivo, la potencia de la mujer viene a ofrecernos a la sociedad, a la humanidad hoy. Sí, y diría, no simplemente receptivo, sino profundamente interesado en el vínculo. No, Exacto. digamos, creo que esto tenemos que meditarlo muy a fondo. Digamos, la constitución misma de, de un tipo de cuerpo hace que la relación sea lo primario. Históricamente en el lado masculino no es la relación lo primario y esto tiene que ser aceptado. No hay posibilidad de que florezca una inteligencia vincular. Y cuando digo inteligencia vincular es por el problema del lenguaje, digamos, ¿no? Porque en realidad es una sensibilidad vincular, digamos, una sensibilidad inteligente vincular no puede florecer si las cualidades que hemos arquetipizado como femeninas y como masculinas no se entrelazan, interpenetran, no se sintetizan en cada uno de nosotros. No se comprenden profundamente en su diferencia complementaria.
sin los hechizos de, qué diferencia es mejor o cuál es peor, ¿cierto? Claro. Es entrar en batalla otra vez, sería, ¿no? Exactamente. Y para eso, comprender las lastimaduras que nos hemos generado unos a otros es algo esencial, porque ese es el espacio que puede permitir eh, atravesar el tiempo de las reacciones necesarias, ¿no es cierto? Cuando vos decías antes, bueno, o sea, la, lo que algunos podríamos llamar la excesiva agresividad del feminismo, bueno, uno puede decir, mientras exista machismo, tiene que existir feminismo. O sea, los opuestos se autogeneran y se tienen que extinguir juntos. Si no, digamos, el fin de la batalla es que se extingan los opuestos reactivos al mismo tiempo, mientras subsiste la diferencia, que es distinta. Una cosa son los opuestos reactivos y otra cosa son los opuestos complementarios, las diferencias interactivas, ¿no? Muy complejo, Eugenio, esto. Muy, muy complejo, muy complejo. Em, pero me parece zodiacalmente evidente. ¿No? No sé si te lo logro transmitir, si lo logro transmitir, ¿no? O sea, la potencia del zodíaco que dice, miren, este es el itinerario. Claro. Si vamos y venimos y avanzamos 2 pasos, retrocedemos uno, nos desviamos, ¿cuántas eras de Acuario vamos a necesitar como especie para dejar de ser una especie agresiva, cruel, dominante, arrogante, soberbia y destructiva? Sinceramente, todas esas palabras que acabo de utilizar nos corresponden. Creo que Totalmente. realmente nos corresponden. ¿Cuántas eras de Acuario necesitaremos? ¿Cuántas ruedas acuarianas necesitaremos para que se produzcan estas transformaciones que están implicadas en el zodíaco? Claro. ¿Mm? Es lo que no podemos saber. Ahora, me parece que lo importante es que coexistan procesos diferenciados. Quiero decir, lo importante es la masa crítica de relaciones de corazón que puede haber en la Tierra. La masa crítica de seres humanos en proceso de individuación que puede haber en la Tierra. La masa crítica de seres humanos que podemos visualizar la rigidez de los yoes, personales, nacionales. Bueno, en la medida que se vaya eh, que vayan apareciendo distintas capas de maduración psíquica en este proceso, se va a producir la transformación psíquica. Y eso un poco te decía al principio. Sabemos en estas conversaciones que la crisis climática, las guerras, la inteligencia artificial, el salto tecnológico, todo esto es lo que nos, nos preocupa, nos asusta, nos inquieta, pero no hay ninguna posibilidad de resolución de ninguno de estos conflictos sin una transformación psíquica profunda. Y en este sentido creo que la,
la reflexión, la meditación, la redefinición de la palabra identidad y de la sensación de identidad fundamental. es el núcleo de este proceso. O sea, Sí, digamos, cualquier otra cosa va a ser, bueno, cambios producidos a partir de nuevos desarrollos tecnológicos, pero con siempre la misma estructura psicológica, que va a volver a generar conflictos que aparentemente se resuelven tecnológicamente, pero ya hemos visto que la tecnología resuelve algo y complica algo al mismo tiempo, si no se produce una transformación psíquica. sí, de ahí creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, cómo los autores de ciencia ficción siguen llevando el mismo lío psicológico leonino a 3 millones de años en el futuro, o miles de planetas, ¿no? Y sigue siendo lo mismo Sigue siendo acomplejado. la- el mismo psiquismo Claro, eh, tecnológicamente hipertrofiado. Esa paradoja que está en nuestros relatos, evidentemente tenemos que comprenderla. Tenemos que darnos cuenta que es una paradoja no, que, eh, que hace que nuestra existencia como especie sea una rueda de repetición. sí, sí. También Recordemos. recién pensaba en esta respuesta que te di tipo, bueno, qué complejo, qué complejo. Qué complejo desde Leo, ¿no? Porque desde Acuario, Acuario diría, no es complejo, la vida es esto, es así, no hay ninguna, o sea, no es complejo. Pero desde Leo es casi, sí, tipo, ¿cuántas eras de Acuario serán necesarias para acercarnos, o para abrir un cachito el corazón, para ver, recibir algo? Pero Acuario diría, hay paciencia porque es proceso y esto es así, en algún momento va a ser, ¿no? Como esa sensación. Me parece que lo que estás diciendo es que Acuario ha sido la realidad desde siempre. La interacción cósmica de las diferencias. Simplemente lo que tenemos un velo que no nos permite percibir la realidad de esta manera, somos los seres humanos. ¿No? Claro. Digamos, lo que se nos está cayendo es un velo. La realidad ha sido siempre infinitas diferencias interactuando y redefiniéndose, recreándose instante a instante, desde la base cuántica de la materia hasta el infinito de las estrellas, siempre ha sido así. Lo que, no lo que empezamos a verlo somos nosotros. Exacto. Pero como vos decías antes, hay algo en nuestra necesidad de identidad que no nos permite aceptar lo que empezamos a ver. Por eso dramatiza, ¿no? Por eso otra vez se vuelve a poner. Es por eso también decía, es como, Leo no quiere, no quiero cambiar, no quiero, No, no quiero cambiar. no quiero y voy a morir con las botas puestas, dice ese nivel de Leo, ¿no? Tipo, no, Exacto. Bueno, lo que siempre decimos de una persona de Leo, ¿no es cierto? La persona que está segura que sabe quién es. Si querés irritar a alguien de Leo, decís, vos no sabes quién sos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es la fase zodiacal en que es fundamental, yo sé quién soy. Bueno, esto está zodiacalmente cuestionado en los próximos 2000 años.
Bueno, ¿cómo estás para, no sé si ya querés ir cerrando? No, me parece que hemos ido bastante a fondo, ¿no es cierto? Sí, sí. Tan a fondo que ahora estoy por ir a vomitar, digamos, leoninés. Bueno, Nos tenemos que hacer ahora la pregunta, ¿aprende la humanidad en el nivel colectivo? ¿Aprende lo colectivo? Porque me parece que esa inquietud tuya que decís, uy, qué complejo que es como si algo sintiera colectivamente, ¿podemos dar ese salto? Y me parece que esa es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no es cierto? O sea, para distinguir cada vez más qué es lo colectivo, ¿no? Qué es lo profundamente inconsciente y qué es realmente aprendizaje. y también, digamos, lo que comentabas antes, porque lo colectivo está absolutamente relacionado con lo individual y la masa crítica de la que hablabas antes se crea con individuos que se van como sumando y van generando esa proporción, digamos, ¿no? De cómo también lo colectivo depende del despertar individual que va generando masa crítica. Y ahí la pregunta Sí, abierta, ¿se podrá, no se podrá? a mí me gustaría no decirlo del individuo, me parece que el individuo es un concepto relativo al choque con lo colectivo, a la batalla con lo colectivo, ¿no? Yo diría en la singularización de cada ser humano, Bien. ¿no? Mm. En proceso de singularización a partir del encuentro con las demás diferencias, ¿no? Digo, la palabra individuo Sigue teniendo el olorcito a Leo. a, tiene un aleo básico, digamos, ¿no Claro, es claro. cierto? Pero bueno, de esto conversaremos la próxima vez, ¿te parece? Me parece muy bien. Dale, ok. Gracias, Bueno, Jorge. Nos vemos la nos vemos próxima. entonces. Chao. Hasta luego.